Ay, ay, ay. Esto no me lo habías avisado, ¿eh? Ahora ya no sé si tengo que continuar o no. Estos son minutos míos. Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va esto? Un placer. Espero que no hagas propaganda lo de la mismo de leche. siempre. Vamos a explicarte... Bueno, vamos a explicar una cosa. Tony, ¿tú eres un buen anfitrión? Bueno, yo creo que sí. Aquí en la tele sí. Pero mi pregunta es si lo eres en tu casa, ¿vale? Porque seguramente voy a contar algo que muchas personas les ha pasado. Lo típico que estás en casa y de golpe vienen 4 o 5 amigos. Mira, déjale que venga porque no oye nada, es un poco sordo y está poniendo la oreja. Ven, acércate, ponte aquí así lo vas a oír todo. No sé, escucha mucho de vale. Pues venga, le aplaudimos también al señor Ferran. No, es que no oía bien y estaba así. Va, sigue. Pues, ¿a qué le ha pasado alguna vez? ¿Qué tal? ¿A qué le ha pasado alguna vez esto que se autoinvitan en su casa 4 o 5 amigos? A veces pasa. Y no tienes nunca nada en la nevera, ¿no? Pues mira, el otro día me pasó casi lo mismo. Y entonces, lo único que tenía en la nevera era un bote de leche y así un poco para preparar un poco de cacao. Vamos a hacer algo un poco al revés de lo de siempre. Voy a hacer el proceso a la inversa, ¿vale? Vamos a tirar... Preparado todo. Una jarra de cacao, ¿eh? Exacto, para que todo esté bien. Vamos a dejarlo por aquí. Esa es la parte más difícil de toda. Ahora es cuando tienes que decir un chiste. E incluso, para que no sea dicho, se puede... Puedes probar que es cacao de verdad. No serás alérgico a nada, ¿no? Está seguro, ¿eh? ¿Puedo probar? Es bueno. Que lo pruebe la gemela por si acaso me muera la gemela. A mí me gusta. Sí, es cacao de verdad. Toma, dame la celosa esta. loco, a la celosa. Toma, celosa, te la vas a beber entera. Toma, bebe, celosa. Sí, mira. ¡Hala! Cacao de verdad. Cacao de verdad. Mucha hambre. Mucha falta de trabajo y mucha hambre. Y no pasa nada. Vale, sin embargo, se lo puede quedar, no hay ningún problema. Sin embargo, Tony, ¿sabes qué pasaría si a la gente no le gusta el cacao? Pues no pasa nada, porque simplemente puedes prepararle un vaso de leche. Pero claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay alguien que, bueno, no le gusta del todo la leche, sino que lo que le gusta es, por ejemplo, el yogur de fresa? Pues no pasa nada. Aunque por la mañana hay mucha gente que no le gustan los lácteos. Prefiere, por ejemplo, un buen zumo de naranja. Pero ¿sabes qué, Tony? Dime. Es mejor cuando estás entre amigos darles un poco de refresco de cola, que siempre está bien. Y para quien no le guste el refresco de cola, siempre podemos tener simplemente un poco de tónica. Aunque yo sé que muchos de entre ustedes están pensando, ¿pero qué pasa del clásico de todos? Es decir, el clásico más clásico, una cerveza con toda su espumita. Y lo mejor de todo es que puede probar, simplemente probar que es cerveza, puedes probar que es tónica, puede probar usted que es un refresco de cola. Ves sirviendo por ahí detrás mientras tú ves sirviendo. O tú mismo puedes zumo de naranja.